Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el martes 27 de julio del año 2021 y comienzo por recomendarte. Si quieres venir a Estados Unidos y tener aquí un estatus migratorio, trata de hacerlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo fijo, el trabajo estable que necesitas para acceder a una certificación laboral y además te la van a patrocinar porque eso es lo que está en la norma. Así que yo te recomiendo que te comuniques con nuestros aliados de UCIA Legal, el número telefónico que está en pantalla y la primera cita va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 27 de julio del año 2021. Bueno, este segmento va a ser entre ustedes y yo nada más. Aquí vamos a hablar un poco de historia contemporánea de Venezuela y también vamos a hablar de lo que es el cinismo en la política hoy en día en el país. Porque realmente lo que vamos a analizar en este segmento y lo que vamos a recordar, lo que nos hace pensar cuando uno suma todos los hechos es que ya en Venezuela se ha perdido de tal manera la vergüenza del lado del sector político que no les importa que haya personas como, por ejemplo, yo en mi caso, algo que yo amo de mi trabajo, que amo mi trabajo en general, es hacer lo que hice el día de hoy, que es simplemente irme a los hechos históricos, a la verdad. Porque cuando hay hechos que además están en crónicas, están reseñados periodísticamente, en libros de historia, es que no hay para dónde coger. Pero lo que ocurre con los que siempre queremos que la verdad sea la que surja, es que quienes están aferrados a la mentira y a quienes les interesa que la mentira sea la que prevalezca, esos sí tienen voceros. Esos se encargan de que la mentira se repita 1000 veces y la convierten finalmente en verdad, porque de este lado no hay respuesta. Ya yo les voy a explicar todo lo que yo quiero decir, pero primero vamos a escuchar 4 minutos, por favor, escúchenlo completo. Cuesta horriblemente, pero hay que hacerlo. Estas son las tareas que debemos nosotros emprender para poder formar parte de un cambio de alguna manera en el país. En todos nuestros países que están en la mayoría de los países de la región están en la misma situación. Entonces, escúchenlo, es un discurso que Luis Eduardo Martínez, a él le dicen el burro en Venezuela, lo llaman así en el estado Monagas. Luis Eduardo Martínez fue gobernador del estado Monagas. Ahora es diputado de la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez, porque aquí hay que aclarar de cuál de todas estamos hablando, ¿no? Entonces, es diputado recién electo, si eso se puede llamar una elección, de esta asamblea que ahora está encabezada por Jorge Rodríguez.
Pues el discurso de Luis Eduardo Martínez fue supuesto, y ustedes lo van a escuchar porque él explica todo ahí, él mismo se embarra completico. Lo hizo en nombre de Acción Democrática, que es la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, que es la Acción Democrática del TCJ de Michael Moreno, la Acción Democrática del régimen, de esa Acción Democrática, ¿no? Yo quiero que ustedes lo escuchen y después vamos a hacer un análisis de todo esto, porque fueron las palabras que él dijo en la fecha conmemorativa del asesinato, porque sí fue asesinado, del padre de Jorge Rodríguez, el actual Jorge Rodríguez, el contemporáneo, el que conocen casi todos, porque el tema es que la mayoría de los venezolanos no conocen la historia del padre de este monstruico que está ahora, porque lo han convertido como en el Che de Fidel Castro, el Che de Cuba, que lo convirtieron en un héroe cuando era un criminal. Pero vamos a escuchar lo que dijo Luis Eduardo Martínez en el momento de esa sesión de la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez, pidiendo perdón por la muerte de Jorge Rodríguez. Vamos a escucharlo y yo ahora los voy a traer a la actualidad. Vamos a engranar todo para que ustedes vean hasta dónde son capaces de llegar estos tipos con el cinismo que los caracteriza. Estoy hablando de los políticos que están haciendo vida en Venezuela. Vamos a escucharlo. Había cumplido yo 20 años cuando en un periódico de la Venezuela de entonces leí el poema que Jorge Niño dedicó a su padre Jorge, cuyo cuerpo torturado yacía muy cerca y que recién oímos nuevamente del diputado Jesús Pérez. Horas antes, recuerdo como si fuese hoy, me dirigía a la universidad y ante un extra de Notirrumbos, el conductor del autobús subió el volumen de la radio. Jorge Rodríguez, secretario general de la Liga Socialista, muere en un calabozo de la DICID. Fue un crimen atroz, un crimen inaceptable, un crimen, y no escurrimos el bulto gobernando hombres de Acción Democrática, que venidos de la resistencia contra dictaduras, era su obligación evitar que subalternos repitieran las prácticas que la Seguridad Nacional una vez utilizó para perseguirlos. Trágicamente no fue así. Hoy, frente al país, por decisión de nuestra dirección nacional liderada por el diputado Bernabé Gutiérrez, los hombres y mujeres de la Acción Democrática de Leonardo Ruiz Pineda, asesinado en una calle de San Agustín del Sur, de Alberto Carnevali, muerto en un camastro en la cárcel de San Juan de los Morros, de Pinto Salinas, Nieves Ríos, también de Omaña, de Manuel y Manuelita Reyes, mártires todos caídos en la lucha por la democracia, de los prisioneros de Huacín y Zacupana, de los fusilados de Tunapó y Tunapaucito. Venimos aquí a pedir perdón. Perdón por un crimen que un buen militante jamás avalaría. Perdón por un crimen sucedido en un gobierno salido de nuestra fila, pero en el cual es obvio no ejercimos ninguna responsabilidad. Perdón a Jorge, a Delcy mamá, a Aníbal, que un mal día hará mañana 45 años, sufrieron la pérdida del padre, del esposo, del ser humano a quienes amaban y aman, y que se elevó entregando su vida por un ideal. Por Jorge Antonio Rodríguez, perdón. Y en palabras del fiscal Estacera, nunca más, que nunca más ninguna familia pase por tanto dolor, que nunca más haya torturados, que nunca más haya asesinados en razón de sus convicciones, nunca más el grito agónico de los que jamás fueron escuchados, nunca más las porras
Ni el ring, ni la electricidad, ni el ahogamiento sepultando un sueño. Nunca más. Tiempo de reconciliación, no lo olvidemos. Y con palabras de Andrés Eloy Blanco: por mí, ni un odio, hijo mío, ni un solo rencor por mí. No derramar ni la sangre que cabe en un colibrí, ni andar cobrándole al hijo la cuenta del padre Ruin. Y no olvidar que las hijas del que me hiciera sufrir, para ti ha de ser sagradas como las hijas del Cid. Jorge Antonio Rodríguez, descansa en paz. Presidente, vicepresidenta, vicepresidente, diputadas, diputados, secretaria, subsecretaria, vicepresidenta ejecutiva, familiares, la oposición democrática votará positivamente. Bueno, primero que allá estaba Delcy pensando que la próxima cabeza que van a cortar literalmente es la de el borregos que le dicen a esta gente. Lamebotas el indigno. Ya yo les voy a decir por qué. Porque efectivamente Jorge Rodríguez padre fue torturado en una celda de la DICIP en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Torturado y fue asesinado porque producto de las torturas murió en la celda 3 días después de ser detenido. Ahí tienen ustedes la imagen de Jorge Rodríguez padre. La tortura y el asesinato bajo custodia o cualquier cosa que pueda ocurrirle a una persona bajo custodia, eso es un crimen de lesa humanidad. Eso es una violación a los derechos humanos. Eso es condenable. Lo condené, lo condeno y lo condenaré. Cuando yo digo lo condenaré, es que yo sueño con ver preso a Jorge Rodríguez, hijo, el hijo de este señor, pero condenaré y si está en mis posibilidades, evitaré que se llegue a la tortura y que se violen los derechos humanos de cualquier persona, porque para eso está la justicia. Este personaje que ustedes ven en pantalla, que es el padre de Jorge Rodríguez, también se llamó Jorge Rodríguez, fue uno de los secuestradores de un industrial estadounidense que vivía en Venezuela, ejecutivo de una empresa llamada Owens, Illinois. Él se llamaba William Frank Niehaus. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. La imagen que ustedes ven ahí de él con el pelo largo fue en el momento en que fue rescatado. Lo secuestran en 1976. Lo liberan en 1979, uno de los secuestros más largos de la historia, en cuya organización y ejecución estuvo el padre de Jorge Rodríguez. Fue detenido, producto de las investigaciones, en el año 1976 y 3 días después de haber sido detenido, murió, fue asesinado, murió 3 días después por las torturas. ¿Qué pasó ahí? Ponme en pantalla, lo primero que ocurrió es que la prensa en Venezuela, estamos hablando del gobierno, del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, la prensa en Venezuela no se censuró ni se autocensuró para denunciar lo que había ocurrido en esa celda de la DICIP, de la policía política. Pero es que además, si puedes ponme el periódico de la época, ahí lo tienen ustedes. Reorganización de la DICIP, piden partidos de oposición de diputados. Esta es la reseña de lo que pasó, porque el fiscal de ese momento, que se llamaba José Ramón Medina, y voy a leer, por cierto, un artículo del Nacional que recuerda el papel de José Ramón Medina, que era el homólogo, para que ustedes entiendan, de Tarek William Saab y de Luis Ortega Díaz en aquel momento. José Ramón Medina, en el año 1976, cuando se enteró de que Jorge Rodríguez, preso en las mazmorras de la policía política de la época, que era la DICIP, se habría suicidado, esto entre comillas, ante lo sospechoso de ese suicidio y en vista de las denuncias de torturas, el fiscal inició un proceso penal objetivo para esclarecer lo ocurrido.
Los distintos sectores del país apoyaron al fiscal general en su investigación. El diario El Nacional desarrolló una enérgica campaña de denuncias. Ahora van a decir que porque yo no denuncié, porque yo tenía 10 años, antes de que lo digan, ¿no? Antes que me lo escriban ahí, tenía 10 años. Ante los sospechosos de ese suicidio, el presidente Carlos Andrés Pérez brindó su apoyo al poeta Medina. Es decir, el presidente de ese momento, que era Carlos Andrés Pérez, apoyó al fiscal general en la investigación. Pese a las declaraciones del ministro del Interior, Octavio Lepage, quien habría dicho que Rodríguez se había suicidado. Los resultados no se hicieron esperar. Los responsables del asesinato fueron enjuiciados y sentenciados. Enjuiciados por homicidio y sentenciados por homicidio. Asimismo, el fiscal demostró su independencia del Ejecutivo y el ministro Lepage tuvo que retractarse. De esa manera no fue posible encubrir responsabilidades. Seguimos. Hay una información que quiero que me la ponga producción en pantalla, que data de 1976, de la agencia de noticias EFE, la agencia de noticias españolas. Se titula "El dirigente socialista venezolano fue asesinado por 4 policías" y dice lo siguiente. Esto era lo que en esa época se llamaban cables. Dice lo siguiente: el director de los servicios de inteligencia y prevención de ISIP, Arístides Lander Flores, presentó la dimisión de su cargo por la muerte del dirigente socialista Jorge Rodríguez, ocurrida el pasado domingo, cuando se hallaba detenido en las dependencias de aquel cuerpo policial. Lander Flores afirma en una carta dirigida al ministro del Interior que en la muerte de Rodríguez aparecen comprometidos 4 funcionarios del cuerpo, los cuales se encuentran ya detenidos. Los diputados de la oposición pidieron una investigación exhaustiva sobre la muerte de Jorge Rodríguez por parte de la Fiscalía General de la República, el castigo ejemplar de los autores materiales de su asesinato y la reestructuración de los cuerpos policiales. Quiere decir que ahí actuaron, aquí estamos hablando ya de 2 instituciones. Poder legislativo, que era el Congreso en ese momento, y el Poder Judicial, en este caso era el fiscal general. Actuaron de forma independiente y el Poder Ejecutivo, Carlos Andrés Pérez, el presidente, dijo hay que investigar y apoyó en la investigación. Entonces, en ese momento, ahí tenemos algunas láminas que hemos conseguido de la época. La esposa del señor, que también se llama Delcy, se ha muerto, dijo que a su esposo lo habían asesinado por socialista. Ahí tienen ustedes la imagen de ella con Delcy Eloína y Jorgito. Y ella en ese momento declaró eso y sus declaraciones se dejaron escuchar. Pero es que además el cuerpo de su esposo se le entregó. Hay imágenes del entierro, ahí tienen ustedes las imágenes, cómo lo enterraron. Ahí no hubo represión para el entierro, sobre todo que el cuerpo de este señor se le entregó a su familia. El cuerpo de Jorge Rodríguez le fue entregado a su familia. Por cierto, en el lugar donde está enterrado, que es el Cementerio General del Sur, ahí estuvo Jorgito, el hijo, en el sábado, que no sé cuántos años son, 40, yo tenía 10, o sea, son 46. Y ahí estuvo en el lugar donde está enterrado, porque es que esa familia sabe dónde está enterrado Jorge Rodríguez padre. Van, le pueden poner flores, lo visitan, porque el cuerpo se lo entregaron, porque les permitieron el entierro, porque les permitieron llorarlo, porque les permitieron, además, se hizo justicia, porque la forma que el Estado tiene de pedir perdón es hacer justicia. Porque es lo único, porque el muerto no nos los va a devolver nadie. Pero cuando se hace justicia, uno siente, por lo menos, que el que lo mató pasó 30 años en la cárcel, etc. Yo les aseguro que los hijos de los asesinos deben ser chavistas, porque así son de sinvergüenza. Así es de sinvergüenza el chavismo, sino que lo diga la hermana de Danilo Anderson, que sabe que a su hermano lo asesinó el régimen y es hasta magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, porque así se venden. Bueno,
Entonces, hay que preguntarle a Luis Eduardo Martínez, que está hablando en nombre de Acción Democrática. Y aquí, por cierto, mencionó a héroes de la democracia, como por ejemplo Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevali, Pinto Salinas, que fueron asesinados por la dictadura de Pérez Jiménez. Y él los nombra como que esa no fue la acción democrática de Leonardo Ruiz Pineda, de Alberto, y dice, ni de Alberto Carnevali, de Pinto Salinas, y tampoco la de él, la del propio Luis Eduardo Martínez. Es que mira, ojalá te jalen las patas estos tres héroes de la democracia. Ojalá no te dejen dormir más nunca, porque nombrarlos en ese escenario, tratando de ponerte tú, Luis Eduardo Martínez, del lado de estos hombres que se murieron precisamente porque no admitieron jamás una indignidad como la que tú estás protagonizando. Y por eso fueron asesinados los tres por la dictadura. Los tres fueron asesinados por la dictadura. Entonces, ponerlos en medio de ese discurso indigno tuyo, yo espero que los descendientes, por lo menos yo me comuniqué con Alexandra Belandria, que es nieta de Leonardo Ruiz Pineda, y le dije, ¿tú oíste esto? Yo estoy esperando una respuesta de algunos de los descendientes de estos tres héroes de la democracia, adecos, además. Bueno, Luis Eduardo Martínez, que dice que él es el adeco, pero de la Acción Democrática de Bernabé, es decir, del régimen, él jamás en todos estos 23 años de oprobio chavista que llevamos, nunca ha abierto la boca y nunca ha exigido justicia por los muertos de esta dictadura, por los muertos responsabilidad del chavismo. Y entonces no se le oyó abrir la boca, y aquí yo en esto sí pongo mi corazón, mis sentimientos, y no puedo ser objetiva. El que fue mi escolta, que también había sido escolta del general Néstor González González, fue asesinado en la DICIP de Hugo Chávez. Lo asesinaron 3 funcionarios de la DICIP identificados. Germán Delgado fue torturado hasta que se les murió. Y eso se comprobó porque en ese momento todavía habían fiscales independientes, y una de esas fiscales le llegó a todo. Ese jovencito, que tenía 25 años en ese momento, fue asesinado dentro de la DICIP, torturado. Pero por Germán Delgado, Luis Eduardo Martínez no pide justicia. Pide perdón por un muerto, terrorista, secuestrador. Entonces pide perdón por eso cuando sus asesinos ya pagaron cárcel, que es la forma, repito, de pedir perdón que tiene el Estado. Por Franklin Brito tampoco ha pedido justicia, que yo recuerde, Luis Eduardo Martínez. El nombre de Franklin Brito no está en ninguno de los discursos de este bandido llamado Luis Eduardo Martínez. El aviador Rodolfo González, que también dicen que se suicidó en una celda del SEBIN, porque ya se llamaba el SEBIN, jamás ha sido mencionado por Luis Eduardo Martínez. Óscar Pérez, ¿qué opina Luis Eduardo Martínez de lo que el régimen le ha hecho a Óscar Pérez? Porque Luis Eduardo Martínez dice que ya no se puede heredar, y entonces nombró los sistemas de tortura de la época de Pérez Jiménez. No es que ya eso no es necesario, porque es que lo que existe ahora es el lanzagranada ese con el que volaron toda la casa donde estaba Óscar Pérez y sus compañeros. Ya no existe todos esos rudimentarios equipos para torturar, porque es que el régimen, por ejemplo, a Fernando Albán lo lanzó de un 10º piso. Lo lanzó de un 10º piso. Pero de esto no habla Luis Eduardo Martínez. Y lo peor es que le pide perdón al hijo de Jorge Rodríguez, al propio Jorge Rodríguez, que ha sido, pero no solamente es que ha sido cómplice de todo esto, es que
la mayoría de las ollas que se han montado alrededor de la detención de esta gente inocente, las ha montado Jorge Rodríguez. O por lo menos ha servido de vocero, es el que las anuncia. Las ollas jurídicas que se montan para después torturarlos y asesinarlos. Bueno, yo quiero preguntarle a Luis Eduardo Martínez si él sabe lo que pasó con estos cadáveres. ¿Qué pasó con el cadáver de Oscar Pérez? Pregúntale, Luis Eduardo Martínez, burro. Pregúntale a la mamá de Oscar Pérez si ella pudo enterrar a su hijo o si su hijo está en algún lugar que ella sepa, conozca. Porque es que cuando les vinieron a decir ya estaba enterrado, no se sabe qué es lo que está enterrado ahí. Pregunta qué ha pasado con cada uno de estos cadáveres. Pregunta si la viuda de Fernando Albán pudo enterrarlo. Los hijos de Fernando Albán. Pregunta dónde está la juez militar que estuvo presente cuando el capitán Rafael Acosta Arévalo, por cierto no lo había nombrado, se cayó desmayado y muerto enfrente de ella, producto de las torturas, enfrente de una juez militar. ¿Por qué no preguntas, Luis Eduardo Martínez, dónde está esa juez militar? En su mismo cargo, feliz, tranquila. Pregunta dónde están los hijos, la viuda de Rafael Acosta Arévalo, que las torturas no lo dejaron ni ponerse en pie delante de la juez, ni ponerse en pie, y ahí se cayó. No respiró más. Bueno, yo entonces también me pregunto si realmente Luis Eduardo Martínez está pidiendo perdón por el asesinato en 1976 del padre de Jorge Rodríguez, o está pidiendo perdón por cosas que han ocurrido, como las que les vamos a mostrar ahora, porque es que la esposa de Luis Eduardo Martínez, porque así juegan ellos, estos bandidos y que opositores, la oposición democrática la llama él. Resulta que la esposa de Luis Eduardo Martínez fue diputada en la Asamblea Nacional del 2015, supuestamente diputada de oposición. Ella se lanzó por Del Tamacuro, porque entonces ella siempre es candidata por Del Tamacuro y él por el estado Monagas. Entonces, Larisa González, la esposa de Luis Eduardo Martínez, en la asamblea electa en el 2015, hizo la siguiente solicitud. Vamos a escucharla. Larisa González de Martínez. Sí, voto por el Delta, por Venezuela y por todos los que hoy sufren. Voto esta propuesta para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro. Distrito Capital. Ella pidió enjuiciar al presidente Nicolás Maduro. Entonces, es que yo creo que el burro Luis Eduardo Martínez está pidiendo perdón, es por eso. Está pidiendo perdón para él y para la mujer, porque ahora la mujer no es diputada, pero entonces es él, el diputado. Porque él ahora no va a venir a decir que él es de la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, porque imágenes de él con Henry Ramos Alup sobran. Vamos a poner dos nada más que conseguimos. Solamente vamos a poner dos. Ahí tienen Luis Eduardo Martínez en campaña con Henry Ramos Alup. Luis Eduardo Martínez anunciando la visita a Monagas del líder. Nos visita el líder Henry Ramos Alup. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué es que este tipo, Luis Eduardo Martínez, está pidiendo perdón? ¿Por cuál de estas cosas? ¿Por haber pedido el enjuiciamiento de Nicolás Maduro? ¿Por haberse fotografiado toda la vida con los propios adecos que presuntamente participaron o son del mismo partido que asesinó al papá de Jorge Rodríguez? ¿Por qué está pidiendo perdón este sujeto? Vamos a escuchar a Luis Eduardo Martínez en el año 2017, en un discurso de campaña. Yo quiero que ustedes lo escuchen con atención. Una lucha, un combate entre el bien y el mal. El mal lo representan aquellos que han sumergido a millones en la pobreza, los responsables de que miles mueran cada año en nuestras calles
por la inseguridad o por un deficiente sistema de salud. El mal lo representan aquellos que hacen que nuestros muchachos se ven obligados a marcharse del país por falta de oportunidades. Y el bien lo representamos quienes, como ustedes, una profunda fe en Dios y nosotros, deseamos un mundo mejor. Hoy está dando el primer paso a ese cambio. El bien y el mal. Él habla ahí de quienes representan el bien y quienes representan el mal. ¿En dónde estará él ubicado? ¿En qué lugar se ubican estos cobardes a quienes Dios los vomita? A los cobardes los vomita Dios. Y ojalá que Jorge Rodríguez hijo no te perdone. Ojalá que no te perdone Luis Eduardo Martínez y libre por todos. Vamos a ir a un corte y ya regresamos.